El doctor Baltasar Medina, que ya estamos al cierre de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se han venido cumpliendo exitosamente en la ciudad de Barranquilla. Doctor Baltasar, bienvenido a Caracol. Chemar, muchas gracias, un saludo muy cordial para ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. Siempre hay un poquito de saudade cuando se van los Juegos Centroamericanos, ¿no? Después de ver tantas competencias, tantas victorias, tantos oros, platas y bronces. De verdad que es un trabajo alentador, agradable, desde luego, porque el deporte siempre produce alegrías, satisfacciones, pero no se puede negar que igualmente se va acumulando un cansancio, una fatiga física, mental, por tanta cosa que hay que atender, pero bueno, yo creo que todos estos esfuerzos bien valen la pena por todo lo bueno que le dejan los Juegos, no solamente a Barranquilla, sino al país. Bueno, doctor Baltasar, Colombia venía de ganar los Juegos Bolivarianos, venía de ganar también los Juegos Centroamericanos. La gente se hizo muchas expectativas en torno a ganar los Juegos Centroamericanos máximo cuando se realizaban en este país, cuando se tenían más de 550 deportistas. Se iba a pelear con México, se iba a pelear con Cuba. No se pudo. ¿Qué explicaciones tienen ustedes, digamos, a la derrota en medallería de la selección o de la delegación colombiana? Yo hacía parte de los colombianos que teníamos esa gran expectativa de que Colombia podía tener en estos Juegos la mejor participación de su historia en cuanto a resultados. Desafortunadamente no se nos dieron, a pesar de la localía y a pesar de las exitosas presentaciones en los eventos anteriores, por varios factores que yo quiero mencionarlo no como disculpa, porque desde luego cualquier explicación que le encontremos a un resultado que no nos deje satisfechos no nos exime de la responsabilidad de revisar los procesos, de revisar la forma como estamos trabajando, de revisar el compromiso de los atletas con sus representaciones al país, pero coincido en que el resultado no nos deja nada satisfechos por las grandes expectativas que teníamos. Pero los factores que yo quisiera mencionar para que la gente entienda un poco lo que ha pasado, aparte de las lesiones de atletas claves como Mariana Pajón, Yuri Alvear, Oscar Figueroa, que no pudieron venir a competir, yo creo que justamente la exitosa presentación que tuvimos en los Juegos Suramericanos en algunos deportes no nos permitió que los deportistas tuviesen su descanso activo y volviesen a coger la forma para llegar a plenitud a Barranquilla, que fue el caso que le pasó al ciclismo. En cuanto a los otros deportes, uno no puede negar que la mexicana que le ganó a Leyde una de las medallas que nosotros teníamos presupuestadas hizo una excelente competencia, que igualmente las que se perdieron en patinaje tuvieron la misma explicación, y que de pronto en natación clavados, donde nos habíamos hecho también algunas expectativas, indudablemente estábamos enfrentados a un país que es potencia continental como México y lo ratificó antes que declinar su poderío ante Colombia. De manera que yo creo, Chemas, que en resumidas cuentas no podemos negarle a la afición deportiva del país que el resultado no nos deja satisfechos, pero nuestra preocupación no es por el resultado, sino por los correctivos que tenemos que aplicar. Claro. ¿No hubo de pronto alguna coordinación? Porque varias de las federaciones, digamos, pudieron haberse quejado en algún momento, no sé, la gente del ciclismo, levantamiento de pesas, que de pronto, no sé si Comité Olímpico Colombiano o federaciones tuvieron ese como enlace para conocer, evidentemente, qué presupuesto se tenía de cara a la consecución de medallas. No se le negó, primero que todo, a ninguna federación se le negó lo que pidió para su preparación, desde luego ajustado al criterio técnico de los metodólogos del Comité Olímpico Colombiano. Y cuando el pronóstico de medallas se hizo analizando juiciosamente las estadísticas, deporte por deporte de cada uno de los países, no participantes, sino de los países con los cuales íbamos a disputar. Vale anotar también, Chemas, que yo creo que en esto, y es un aspecto positivo de estos Juegos, las medallas estuvieron más repartidas, y en deportes como el atletismo, por ejemplo, ya yo particularmente lo veo con satisfacción, que algunos países pequeños del Caribe ya empezaron a figurar en el medallero y a figurar incluso con medallas de oro. Sí, me imagino va a haber una reunión culminado los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Comité Olímpico, federaciones, para estudiar exactamente lo que pasó en los centroamericanos. Ahora, yo no diría que fue fracaso por el hecho de que fuimos terceros, sino que yo no sé si se habló antes de tener una medallería que a lo mejor no estaba dentro de los cálculos de nadie, que fuera incluso muy por debajo o por debajo de lo que fue los últimos Juegos en el 2014 en México. Si nunca nos colocamos en un pronóstico por debajo de Veracruz, siempre pensamos que lo íbamos a superar, y esa reunión, desde luego, la Comisión Técnica del Comité Olímpico Colombiano tendrá que hacer un ejercicio
con cada una de las federaciones, tanto de las que tuvieron resultados positivos, como fue el caso del atletismo, que tuvo un resultado muy positivo por encima del pronóstico que tenían, o de los deportes de conjunto, que para mí fue la nota destacada y sobresaliente de esta participación. Nunca antes nosotros habíamos tenido los deportes de conjunto de Colombia disputando nada importante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en esta oportunidad tuvimos los 2 voleibol, los 2 baloncestos, tuvimos el fútbol masculino, está el rugby disputando la medalla de oro en femenino, y yo creo que esos análisis se hacen no con el ánimo de buscar culpables ni establecer juicios de responsabilidades, sino de una manera constructiva y propositiva, identificar las posibles fallas, las posibles causas, para corregirlas y para seguir nuestro proceso preparatorio con miras a Panamericanos como el máximo evento clasificatorio a Juegos Olímpicos, y desde luego a los eventos de las federaciones por deporte, que igualmente den punto o den casilla para ir a los Juegos Olímpicos, que es finalmente el examen final para el deporte colombiano.